Gracias por asistir a este webinar que vamos a centrar en el futuro de las oficinas tras el coronavirus, tras el COVID-19. Y hoy contaremos, además de con mi presencia, que ya estaréis hartos de verme, mi nombre es Víctor Silva, contaremos también con la presencia de Julia Ayuso Sánchez, que es la directora de People Lab en CBR España. Lo dicho, la videoconferencia de hoy, el webinar de hoy, se va a centrar en el futuro, ¿no?, a corto, pero sobre todo enfocándolo más a medio y largo plazo, que tendrán los espacios de trabajo. Es evidente que, bueno, no es ningún secreto que la situación actual, ¿no?, de crisis sanitaria, pues va a provocar muchos cambios en nuestras vidas, en todos los sentidos, pero también en la manera en la que utilizamos los diferentes edificios. Entonces, pues uno de los lugares donde pasábamos, mejor dicho, más tiempo, además de nuestras viviendas, pues es la oficina. Y por tanto, es interesante analizar cómo esto va a cambiar de cara al futuro. Así que eso es un poco lo que vamos a tratar de tratar hoy, para la redundancia, yo, pero sobre todo Julio. Como decíamos, es el octavo de los webinars que hemos realizado, todos con diferentes temáticas. Sabéis que siempre después del webinar, unas horas después, colgaremos el vídeo en YouTube para que podáis verlo también en nuestra web. Y nada, y comentaros que, bueno, mi nombre es Víctor Silva y soy el responsable de la certificación WELL en ITG. ITG es el partner local de WELL en España y somos también el partner educativo para España y Latinoamérica. ITG es un centro tecnológico situado en A Coruña, en Galicia, con una amplia trayectoria en construcción sostenible, entre la que destaca pues, ser el organismo certificador de BREEAM también, o además de ser el partner local de WELL. Bien, entonces, centrándonos ya en el tema del día de hoy, es qué medidas podemos aplicar para una vuelta segura a las oficinas, ¿no?, que es lo que trataremos de centrarnos hoy. Y antes de dar el paso a Julia, que es la experta y será quien explique más en detalle, sí, desde el punto de vista de WELL, lo dicho, antes de pasar a Julia, pues explicar un poco lo que se está trabajando en esta dirección. Desde el punto de vista de WELL, se está trabajando en un grupo de trabajo, una task force, conformada por numerosos expertos de todo el mundo, ¿no? Nosotros de CTG formamos parte, pero muchísimas más personas en todo el mundo. Se está tratando de adaptar el estándar a estos requisitos nuevos que provoca la situación de esta epidemia. Lógicamente, WELL es un estándar enfocado a la salud, pero no fue pensado para una situación de pandemia mundial, ¿no? No era algo que entrara, yo creo, entre los planes de nadie. Pero sí que es cierto que hay algunas de las medidas que ya sirven y otras que están siendo adaptadas. En este sentido, os recomiendo, y aquí luego colgaremos también el PDF y podréis descargar este documento si queréis, que descarguéis este documento. Es un documento realizado por WELL, por el International Wellbeing Institute, en el cual se detallan diferentes estrategias que el Wellbeing Standard aporta, digamos, para luchar contra el COVID-19. Por tanto, este es un documento, no lo vamos a explicar hoy porque no tiene que ver con la temática, pero os recomiendo que le echéis un vistazo si queréis. Tenéis ahí la dirección. ¿En qué algunos de los ejemplos de lo que se va a centrar este documento es de qué manera WELL puede ayudar? Pues mira, en primer lugar, en lo referente a la calidad del agua, en principio no es algo que nos deba preocupar, ya que a priori con los desinfectantes que se utilizan para el agua de red, ¿no?, como es el cloro y demás, en principio no supone un peligro. ¿De acuerdo? O sea, que desde el punto de vista de la calidad del agua no es algo que nos deba preocupar. Y luego sí que nos debe preocupar, como sabéis, la transmisión se realiza a través de gotas de saliva, unas de mayor tamaño que caen sobre las superficies y unas de menor tamaño que pueden permanecer en suspensión. Las que caen sobre las superficies, pues tendrá que ver sobre todo con cuestiones de higiene. Esto ya lo comentamos la semana pasada, así que lo voy a pasar muy rápido, como el lavado de manos, ¿no?, fomentar el lavado de manos, reducir las superficies de contacto frecuente y una mayor higiene y desinfección de estas superficies, bueno, todas las superficies, pero especialmente de las de alto contacto, de contacto frecuente. Ya comentamos también el otro día que el ozono no se debería utilizar, no es un biocida que esté acreditado y no se debería utilizar para desinfectar los espacios, aparte que existen soluciones más efectivas. Existen numerosos biocidas que sí que están acreditados para esta realización de estos test,
Y el otro aspecto principal tiene que ver con la ventilación. La ventilación hace referencia a esas gotas, ¿no?, que permanecen en suspensión en el aire y, pues bueno, garantizar una calidad del aire adecuada permite reducir el potencial riesgo de presencia de virus en suspensión en el aire. Desde el punto de vista, bueno, ASRAE, ¿no?, nos indica en esta dirección que se deben tomar medidas teniendo que ver con la ventilación, ¿no?, y con el filtrado del aire, y eso es un poco lo que se recomienda hacer. Medidas para aumentar la ventilación y sobre todo reducir la recirculación. Si se puede trabajar con aire 100% exterior, estupendo. Y si no se puede hacer con 100% aire externo, pues utilizando estrategias para reducir, ¿no?, para desinfectar ese aire, o pueden ser estrategias de tipo ultravioleta. Perdón, vale, como estrategias de ultravioleta. También garantizar ciertos niveles de humedad relativa. El rango óptimo se sitúa entre el 40 y el 60%, ¿no? Pues evitar los puntos extremos también nos beneficia en esta dirección, ¿no? Ayuda a, bueno, es el rango que menos ayuda a esta propagación, ¿no?, a esta presencia de los virus. Sobre todo el rango alto de entre el 50 y el 60% es el más adecuado. Y para mejorar también esta calidad del aire, otra cuestión que podemos tratar tiene que ver con el filtrado, ¿no? Los filtros de partículas permiten filtrar un alto porcentaje de estos virus. Un filtro F9 es capaz de retener entre un 70 y un 80% de las partículas de 0,1 micras, por tanto puede ser útil para esta solución. Aquí vemos que un filtro F9 es equivalente a un filtro MERV15. Voy un poco rápido porque tiene que ver con la monitorización de la calidad del aire. La monitorización de la calidad del aire nos permite dar la monitorización de la calidad del aire nos permite conocer la calidad del aire en lo referente a diferentes parámetros, y esto nos da información bastante clara sobre la potencial presencia de concentración de contaminantes, también de virus, ¿no? Por eso en ITG estamos, bueno, ofreciendo junto a FlyThings, que es una spin-off de ITG, una solución plug and play, digamos, de monitorización de calidad del aire en tiempo real que permite conocer esta calidad del aire y, por un lado, tomar decisiones por parte del responsable de mantenimiento y también trasladar confianza a los usuarios mediante visualizaciones más sencillas. Así que, bueno, esto es una herramienta en la que hemos lanzado en las últimas semanas. Así que, como se me escucha mal, he ido así un poco rápido para no haceros sufrir con el audio. Doy paso, intentaré ahora mismo arreglar el audio para la parte final. Doy paso a Julia Ayuso, que, como decíamos antes, es la directora de People Lab de CBRE y, sobre todo, una gran experta en workplace, ¿no?, en espacios de trabajo de alta eficiencia, que creo que nos va a dar muchas de las claves que necesitamos para entender mejor hacia dónde van, ¿no?, en qué dirección van nuestras oficinas. Así que, Julia, te convierto ahora mismo en presentadora y todo tuyo. Puedes compartir tu pantalla. Gracias también por la invitación, Vieito, a hacer la presentación. Y bueno, me gustaría empezar por presentarme, deciros un poco también mi trayectoria, cómo llego yo aquí. Yo soy doctora en arquitectura y me he especializado en cuantificar el impacto que tienen los entornos en las variaciones de productividad y bienestar de las personas. Y en concreto me interesan mucho los entornos de trabajo con diseño biofílico. Para mí en investigación ha sido muy importante el experimentar en primera persona estos entornos de trabajo, entonces una parte importante de esta investigación ha sido viajar y visitar estos ejemplos, pues por ejemplo, como veis en la imagen, las oficinas de Medibank. Perdonad, es que no sé si tenéis todos el micrófono apagado porque escucho cantidad de ruido y me está confundiendo un poco a la hora de presentar. Por favor, comprobadlo. Bueno, como os decía, ha sido súper importante el experimentar en primera persona esos entornos de trabajo, como la oficina de Medibank en Australia, que es considerada la más saludable del mundo, o el edificio huerto de la empresa Pasona en Tokio.
Este viaje me ha llevado a vivir varios años en Japón, donde he trabajado como investigadora y he llevado buena parte del área experimental de mi doctorado. Y en Tokio fue mi primer contacto también con CBRE. Les presenté mi proyecto, les interesó y de ahí salté a Madrid, donde tengo pues la inmensa suerte, ¿no?, de trabajar en un proyecto que me apasiona, que hemos llamado CBRE Lab, que es un lugar donde llevamos a cabo investigaciones científicas enfocadas en personas. Entonces, bueno, en este contexto hoy yo os quería hablar de las oficinas en esta era post-COVID, que nos estamos encontrando en el corto plazo y también en el largo plazo. Entonces, bueno, como todos sabéis, pues esto que ha pasado, esta emergencia sanitaria que ha ocurrido, ha transformado radicalmente cómo vemos la realidad, y si hablamos en concreto de oficinas, pues hay como 4 grandes áreas que hemos considerado que son importantes. Deciros también que detrás de todo este trabajo pues hay un gran equipo en CBRE, y en particular me gustaría nombrar a mis compañeros Rubén Carreño y Raquel Guijarro, que están liderando todo este movimiento a esta nueva normalidad y que además me han echado una mano en la presentación. En este equipo vemos que se han mostrado los aspectos, ¿no? En primer lugar, las personas. Si hasta ahora estábamos hablando de talento, ahora hablamos de gestionar salud. El espacio, que ha pasado de ser un lugar donde íbamos a trabajar, donde íbamos a encontrarnos con los compañeros, a relacionarnos, a ser casi un sitio, pues un entorno de propagación de infecciones, ¿no? Es como lo estamos viendo. Los edificios y sedes, que antes era algo incuestionable, que toda empresa tenía su sede, y sin embargo ahora han pasado a ser un elemento de coste de uso incierto. Y por último, la continuidad de negocio. Lo que antes eran buenas prácticas que se aplicaban parcialmente, como podía ser el teletrabajo, pues ahora han pasado a ser obligatorias, ¿no? Y además son algo que nos homogenizan y también nos han hecho aceptar de otra manera la digitalización. Entonces, bueno, viendo esta nueva realidad, ¿cómo vamos a abordar la vuelta a las oficinas? Creo que desde estos 4 aspectos que hay que tener en cuenta, podemos hablar de 3 fases o de 3 espacios temporales. En primer lugar sería el corto plazo, que he querido llamar aquí respuesta, ¿no?, que es a lo que nos estamos enfrentando. Hay que oficinas y hay que dar una respuesta a esas necesidades. El medio plazo, que sería el retorno, en ese tiempo en el que estamos todavía sin una vacuna, pero que hay que ir gestionando la desescalada, que vamos a poder tener rebrotes, pero que ya vamos a volver a las oficinas en medio plazo. Y luego un largo plazo, en el que hablaremos ya del diseño de la nueva normalidad una vez que la vacuna exista. Esta, digamos, que es la ruta que vamos a seguir en estos 3 plazos temporales de corto, medio, largo, hasta llegar a la nueva normalidad. Empezaremos por definir el equipo y las premisas que vamos a seguir. En base a eso, redimensionar el espacio de oficina. Una vez tengamos dimensionado ese espacio, tenemos que identificar quién debe volver y, en función de esto, preparar el edificio y preparar las personas. Cuando preparemos esto, hay que gestionar esa transición. No es suficiente solo con preparar los medios físicos, sino que hay que gestionar la transición, preparar a esas personas también desde la transición, y ya por último podremos definir lo que es la nueva normalidad. Entonces, yo quería ver con vosotros detalladamente estos pasos, más en profundidad, cómo vamos a ir dándolos. Empezando por definir el equipo y las premisas, vamos a tener distintos equipos, desde un equipo núcleo central, más operativo, pasando por otro táctico de gestión de proyecto, hasta el equipo extendido estratégico. Dentro de esta definición de equipos y premisas, pues vamos a tener en cuenta cuatro aspectos. En primer lugar, la protección de la salud en el entorno laboral, pues como sabemos, con medidas de higiene, de distanciamiento. Las distancias de seguridad establecidas, que según la Organización Mundial de la Salud son 1 metro, sin embargo, el Gobierno de España ha fijado 2 y en CBRE estamos respetando esos 2 metros por ser una medida más restrictiva. En tercer lugar, si hasta ahora siempre estábamos hablando de los nuevos modos de trabajar y cómo las oficinas tenían que ofrecer,
tenían que ofrecer esa variedad de espacios que nos permitieran adaptarnos al trabajo que estábamos haciendo en cada momento, pues eso ahora mismo lo vamos a tener que limitar y vamos a tener que, limitar la movilidad de las personas. ¿Estás bien? Si quieres parar un momento. Dame 5 segundos. Vale. Bueno, disculpad que hoy está pasando todo, ¿eh? Disculpad los problemas técnicos que a veces son un problema. ¿Se me oye mejor ahora, ya que aprovecho el momento para preguntaros que he cambiado de cascos? No sé si ahora se me oye, si me escucha mejor. Vale, bueno, pues mira, un problema menos. Vale, ya está, perdona, sí, efectivamente hoy está pasando todo. Sí, pero bueno, no pasa nada, esto es lo que tiene el directo. Venga, perdona, te dejo. Nada, bueno, estábamos hablando de esa ruta que tenemos que seguir hasta la nueva normalidad, un poco en detalle, empezando por esa estrategia de retorno en la que tenemos que cuidar la salud de las personas, el tema de la distancia, vamos a tener que renunciar parcialmente a los nuevos modos de trabajar que en los últimos tiempos eran una tendencia tan aceptada y tan buena. Y por último, condenar ciertos espacios, ¿no? Si antes teníamos espacios donde nos reuníamos, pues esos espacios van a pasar a ser de trabajo individual por ahora, hasta que podamos definir cuáles van a ser las nuevas pautas. Aquí os traigo un ejemplo de nuestra propia aplicación. Esto es la planta 6 por duplicado de la oficina de CBR en Castellana. Vemos a la izquierda un escenario en el que hemos respetado esa separación de 2 metros, incluyendo circulaciones, y a la derecha otro que no. Os tengo que decir, yo esta semana he estado ya trabajando en la oficina, y nos hemos ido a respetar los 2 metros de circulaciones. Entonces, bueno, podéis ver en el cuadro de abajo cómo se ve castigada el número de puestos que se pueden ocupar, ¿no? Hasta reducirlo casi a 1/3. Os tengo que decir, yo cuando he estado esta semana esto está funcionando bastante bien. Lo que sí que es verdad es que ahora pues se abre un debate de cómo vamos a hacer que esto sea sostenible, ¿no? Porque con esta ocupación pues nos vamos a tener que replantear la oficina como la entendíamos hasta ahora, la huella inmobiliaria que tienen las empresas, y vamos a tener que pensar en nuevas fórmulas si vamos a mantener estas ocupaciones. Aquí podéis ver algunas imágenes de cómo han quedado pues toda esa señalética de circulaciones, una circulación perimetral que te lleva hasta los puestos de trabajo, las zonas de recepción, los puestos habilitados. También la adaptación de los ascensores para guardar esas distancias de seguridad. Y bueno, siguiendo esa ruta hacia la nueva normalidad, tendríamos que identificar también quién debe volver. En cuanto a esto, nos vamos a basar sobre todo en 3 criterios. En primer lugar, la salud, por supuesto, los colectivos que hay que proteger. Perdón. Los colectivos que hay que proteger, ya sea por personas que tienen enfermedades previas o, por ejemplo, las embarazadas. Los criterios de negocio en cuanto a los servicios mínimos de la oficina, el aforo por departamento y, por último, factores personales, pues, por ejemplo, de conciliación familiar, en este caso que los hijos todavía están en casa. El siguiente paso sería preparar el edificio. Tenemos que evaluar las medidas a implementar, protocolos del edificio en zonas comunes y en espacios privados, así como la adquisición de productos y soluciones que vamos a necesitar. En este punto, nos gusta hablar de 2 tipos de servicios que hemos llamado soft y hard. Creo que van muy en la línea de lo que Vito comentaba al principio, de la certificación WELL, pues servicios soft relacionados con limpieza, por ejemplo, los servicios hard relacionados con ventilación, filtros de aire, etc. En cuanto a preparar a las personas, digamos que hay también una parte física, tangible, pues como es las recomendaciones de vuelta a la oficina, proporcionar esos kits de protección individual, establecer el entorno de atención seguro, pero también tenemos una parte de comunicación súper importante, ¿no? O sea, el dar esa información para que las personas se sientan seguras, la formación específica para poder usar de nuevo este espacio. Y en este punto me pareció interesante comentaros un ejemplo. En 2018
publicamos un informe en CBRE de una investigación que hicimos en nuestras propias oficinas. Como sabéis, nosotros tenemos una planta, nuestra oficina tiene 3 plantas y una de las 3 plantas es certificada WELL. Entonces, nosotros quisimos comparar 2 grupos de personas trabajando en la misma oficina certificada WELL. Un grupo disponía de toda la información acerca de los beneficios que tenía en su entorno, en ellos, como es que estaban respirando una calidad de aire excelente, bueno, sabían cómo sacar el máximo potencial de ese espacio. En contra, al otro grupo que no tenía esa información. Y les pedimos que hicieran una serie de pruebas relacionadas con productividad, con capacidad cognitiva, unos juegos, también unas actividades relacionadas con creatividad. Y pudimos ver cómo con esta variable de información, estando en el mismo espacio, los resultados en cuanto a productividad, creatividad y motivación fueron mucho mejores en el grupo que tenían esta información frente al grupo que no la tenía. Por eso yo creo que es algo fundamental que, aparte de proporcionar todas las soluciones de limpieza, todo el entorno, todo lo necesario para la vuelta a las oficinas, la información y la comunicación vaya de la mano a esto y se le dé la importancia que merece. Hasta aquí, digamos que ha sido la respuesta a ese corto plazo, esa respuesta que teníamos que dar inmediata a las necesidades que tenían las empresas, pero también tenemos que plantearnos qué viene después. Ahora mismo, digamos, todas las empresas están respondiendo a este fuego, pero dentro de poco, quizá antes de verano, cuando acabe el estado de alarma, pues ya se van a tener que ir planteando, nos tenemos que plantear todos cómo vamos a volver a esa normalidad y cómo va a ser esa normalidad, ¿no? Entonces, tendremos que ir adaptando estas fases a cómo vamos desescalando el estado de alarma, también monitorizar en todo momento la evolución de las personas, cómo se están encontrando, cómo están pudiendo trabajar, su bienestar, y luego también tener en cuenta la continuidad del negocio. En este sentido, en CBRE estamos lanzando pues encuestas relacionadas con, por ejemplo, con teletrabajo, claves para poder teletrabajar, conocer la opinión de las personas y las empresas. Todos estos datos los compartimos en informes y no solo nos permiten tener una respuesta inmediata y una información de un conocimiento para actuar de una manera inmediata, sino que todos estos datos también los podemos analizar de una manera más detallada y más en profundidad, y nos va a permitir conocer y posteriormente compartir con todos vosotros qué está impactando más en esa nueva normalidad y, por ejemplo, en el aspecto de teletrabajo en particular. Por último, a largo plazo, ¿qué nos espera? Pues pienso que estos 5 factores, digamos que resumen un poco lo que nos podemos encontrar y en lo que tenemos que estar pensando ya, ¿no? En cuanto a ese medio y largo plazo. En primer lugar, el bienestar de las personas como un elemento diferenciador, y en este sentido los estándares como WELL creo que van a cobrar más importancia todavía si cabe. Si ya la tenían antes de esta situación, ahora va a ser algo diferenciador. En segundo lugar, nos vamos a tener que replantear los modelos de trabajo. El teletrabajo, yo creo que estamos todos de acuerdo en que ya es algo que ha venido para quedarse. Sin embargo, hay que combinarlo con el trabajo en oficina porque, bueno, pienso que es algo a lo que no podemos renunciar ni queremos, ni siquiera la situación ideal es la de teletrabajar 100% por obligación todos los días. Entonces, en este sentido, tenemos que también gestionar el cómo impacta en productividad y en bienestar, en atracción y retención de talento este mix de modelo flexible. En este sentido, pues el tercer concepto, flexibilidad. Tendremos que adaptar también la legislación, por un lado, y por otro lado los espacios de los que disponemos para dar respuesta a estos nuevos modelos de trabajo flexibles. En cuarto lugar, los espacios el diseño se va a tener que adaptar y ofrecer nuevas soluciones. Vamos a ver toda una batería de soluciones y respuestas tecnológicas que eviten en la medida de lo posible el contacto, elementos de separación efímeros. Creo que los diseñadores y los arquitectos en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad, cobran también un papel muy protagonista. Y por último, los inmuebles, lo que decíamos al principio de una cosa que era incuestionable, pues ahora
tenemos que ver qué vamos a hacer, ¿no? Con la huella, ajustar esa huella inmobiliaria a la nueva normalidad, dimensionar. Probablemente vamos a ir a soluciones de deslocalización central donde vayamos todos, sino que vamos a tener espacios más cerca de casa, donde podamos también reunirnos, pero igual menos personas, soluciones en definitiva más flexibles y adaptadas a estas nuevas necesidades. Y por último, ya para terminar, me gustaría hablaros de un caso de estudio y centrarme un poquito en el teletrabajo. Es algo en lo que estoy trabajando ahora mismo dentro de CBR Lab. Tenemos distintas líneas de investigación y una en la que estoy trabajando últimamente y quería compartir con vosotros es en torno al teletrabajo. Y os traía este caso de estudio. Se trata de las oficinas de Ctrip. Ctrip es un gigante de viajes por internet en China y estas son sus oficinas centrales en ese país, como veis, un edificio pues espectacular. Entonces allí hace unos pocos años se llevó a cabo una investigación por parte de la Universidad de Stanford. Esta investigación la podéis encontrar en el Harvard Business Review, está publicada. Entonces ellos lo que hicieron es trabajar con la parte de call center, que es una parte súper importante de este negocio ya que está basado en internet, y pidieron voluntarios para trabajar en una investigación científica. Entonces cogieron 1000 personas que se ofrecieron voluntarias y las enviaron a teletrabajar 2 días a la semana. Entonces las compararon frente a sus compañeros que haciendo el mismo trabajo seguían en estas oficinas. Entonces pudieron comprobar y pudieron cuantificar cómo estas personas que teletrabajaban 2 días eran más felices, tenían una menor predisposición a abandonar la empresa y además eran más productivos con unas métricas muy claras como tienen los call centers en cuanto a duración de llamadas y número de llamadas por hora. Entonces, investigando y ahondando en la literatura científica que hay en torno al teletrabajo, encontramos que hay evidencia de que el teletrabajo puede aumentar entre un 30 y un 50% de la productividad de las personas. Esto es un dato muy llamativo, es un dato que resulta como un poco fuerte, es un porcentaje alto, pero estas mismas investigaciones detectan que hay ciertos puntos muy delicados que tenemos que tener en cuenta para que efectivamente esta productividad se vea incrementada gracias al teletrabajo. Entonces, la investigación en la que estoy trabajando yo ahora está consistiendo en hacer una búsqueda sistemática de todas esas investigaciones en torno al teletrabajo. En mi caso estoy utilizando una metodología desarrollada por el Medical Research Council de Reino Unido. En cuanto a búsquedas sistemáticas, pues existen muchas metodologías. Esta a mí me parece especialmente rigurosa. Entonces, siguiendo esta metodología de búsqueda sistemática en la literatura científica, estamos siendo capaces de analizar más de 500 investigaciones centradas, como os decía, en teletrabajo y en productividad, utilizando 7 bases de datos globales. No son solo investigaciones locales en España, sino que podemos ver datos globales. Y como fruto de esta búsqueda sistemática, hemos detectado 6 categorías con indicadores o KPIs característicos de teletrabajo que nos van a servir para monitorizar que los niveles de productividad y de bienestar son los adecuados para estas personas que están teletrabajando y que a lo mejor en las empresas no podemos tener delante, no podemos estar viéndolas y nos preocupan. Y luego además, al haber encontrado y estar basándonos en estas investigaciones, vamos a ser capaces de comparar nuestras puntuaciones en nuestra empresa contra ratios de estas investigaciones que ya existen dentro de estas 6 categorías de indicadores. Estas 6 categorías que se han detectado, en primer lugar, sería el de concentración. Hay evidencia científica de que el teletrabajo tiene un impacto en un aumento de concentración, en una mejora de concentración, como por ejemplo puede ser el aumento de tiempo para tareas que requieren concentración. La segunda categoría habla de bienestar en cuanto a mayor satisfacción del empleado, conciliación y salud. Luego también habla de factores psicosociales
Cuando hablamos de teletrabajo, hay ciertos indicadores que podemos observar en las personas que teletrabajan, como por ejemplo si empiezan a faltar a reuniones, si no se conectan a reuniones, si cuando hablamos con ellos podemos notar que tienen un tono de voz distinto. Todo esto es posible monitorizarlo mediante cuestionarios, mediante herramientas que tenemos ahí a nuestra mano, que la investigación científica nos ofrece y que podemos incluir en esta herramienta de monitorización de teletrabajo. Tercera categoría sería la de colaboración. Se ha demostrado que las reuniones son más ágiles y que aumenta el flujo de comunicación cuando las personas teletrabajan. En cuarto lugar, la cultura, porque tiene que haber una gestión del cambio cultural de empresa para adaptarse a ese modelo en el que se teletrabaja y no caer en viejos clichés de presencialismo y de control al empleado. La quinta categoría estaríamos hablando del commute. Esto es algo fundamental, una de las ventajas del teletrabajo evidente es que se reduce el tiempo que pasamos en medios de transporte y el estrés asociado a esto. Y por último, el negocio. Tenemos métricas dentro de la investigación científica que se unen directamente a la productividad individual. Y está demostrado en estas investigaciones que se puede aumentar esa productividad, como veíamos, entre un 30 y 50%, tanto individual como colectiva, cuando implementamos adecuadamente el teletrabajo. Y bueno, este era el ejemplo que os quería traer como caso de estudio, un poco para mostrar cómo las líneas de investigación que estamos llegando en CBR Lab y cómo dentro de esta nueva normalidad, un poco también la idea que quería transmitir es que la investigación científica, más que nunca, está sonando estos días mucho por motivos pues, relacionados obviamente con investigación de salud, pero como también si hablamos de oficinas y la nueva normalidad, todo este mundo de investigación científica pues es una herramienta que tenemos a mano, que podemos usar y que nos va a servir para diseñar espacios adaptados y excelentes a lo que necesitamos. Y bueno, por mi parte nada más, quedo a vuestra disposición si tenéis preguntas, comentarios, lo que queráis y les cedo la palabra a Víctor. Vale, bueno, muchísimas gracias, Julia, por la exposición. La verdad es que, bueno, a mí me parecía, y bueno, espero que para los demás también lo haya sido, me parecía que era un tema muy interesante a tratar hoy, porque, bueno, efectivamente hay ciertas medidas, ¿no?, de urgencia, de apagar el fuego, digamos, más inmediatas, pero tantas otras más enfocadas a cómo va a cambiar a medio y largo plazo. Y el teletrabajo, pues es una solución, pero no tampoco es la única solución que no podemos no volver nunca más a la oficina, ¿no? O sea, bueno, creo que es interesante conocer en la dirección en la que estáis trabajando sobre estos temas. Antes de pasar al turno de preguntas, si os parece, voy a volver un segundo sobre mis pasos para comentar este último tema que creo que se cortó un poquito, especialmente esta parte, y ya pasamos el turno de preguntas, ¿vale? Simplemente lo que, bueno, tiene que ver con estas algunas estrategias que también comentabas, Julia, el tema de la monitorización de la calidad del aire. Yo creo que es una estrategia interesante y además no invasiva, no tóxica, es decir, porque al final también corremos un poco el riesgo de que muchas de las soluciones que se plantean, ¿no?, en esta etapa de apagar el fuego, que llamo yo, bueno, pues no sean sostenibles a largo plazo porque puedan provocar otros problemas de salud, ¿no? Estoy pensando en ciertos tipos de desinfecciones y demás. Creo que la estrategia de mejorar la calidad del aire a través de la ventilación y del filtrado y del aire exterior, creo que es la mejor estrategia que se puede llevar a cabo. Y para eso, para afinar bien el tiro, digamos, es importante conocer con detalle los diferentes contaminantes, no solo la presencia de CO2, ¿no?, que es lo más habitual que medimos, que nos da información sobre la ocupación del espacio y lo cual guarda una relación directa, pero hay otros contaminantes que también nos dan pistas. Yo, bueno, justo en mi casa pues tengo un sensor de estos de monitorización y, bueno, por lo general los valores es todo bastante bueno porque al final es una casa que no utiliza mucha gente y demás, pero da picos de formaldehído concretamente y de COPS
en momentos puntuales, tanto que yo llegué a pensar que era un error. Pero resulta que coincidía con cuando yo llegaba a casa y me lavaba las manos con el gel hidroalcohólico, que bueno, es una costumbre, ¿no?, que ya adquirí, y en ese momento daba un pico que disparaba 10 o 15 veces el valor. Bueno, pues al final permite conocer, es un ejemplo, ¿no?, de algo muy tonto, ¿no?, pero permite conocer información sobre lo que está pasando y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia, que significa sobre todo ventilar, puede significar reemplazar filtros, etcétera. Por tanto, creo que es una medida que es efectiva y además creo que es una medida que permite no solamente ser efectiva, sino trasladar confianza a los usuarios. O sea, nos permite, bueno, esto como digo es la herramienta que nosotros ofrecemos desde ITG, es una herramienta plug and play, ¿no?, con los dispositivos y la plataforma, que permite visualizaciones más técnicas para los propietarios, digamos, y para, bueno, los encargados de gestionar el edificio, el mantenimiento, etcétera, y visualizaciones más sencillas de cara al usuario, que permite trasladar confianza, ¿no?, trasladar confianza de que se están tomando medidas, mejor dicho, en la dirección de reducir los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, nada, simplemente para comentar esta iniciativa que hemos llevado, bueno, que hemos lanzado en ITG y que se puede aplicar, como digo, a edificios en uso, edificios en no construcción, perdón, pero sobre todo enfocada a edificios en uso de oficinas u otros usos. Así que, bueno, dicho esto, que creo que antes por el tema del audio se cortó especialmente esta parte, pues nada, vamos a pasar el turno de preguntas, sin antes, bueno, recordando antes que desde ITG, pues somos la entidad de formación oficial en España, realizamos formación introductoria y formación de preparación de examen en modalidad online ahora mismo, claro. No, ya no lo hacemos en modalidad presencial, no lo haremos durante unos meses. Hacemos también Performance Verification, que son los test de verificación, y ahora también ofrecemos estos servicios de monitorización. Y también pues elaboramos jornadas de divulgación y conocimiento, pues como estos webinars ahora en formato digital o como la Wellference que realizamos cada año. Veremos si el año que viene se puede hacer, pero que venimos realizando cada año.